El único punto en el que parecen haberse puesto de acuerdo Rusia, China y los países occidentales es en la misión de observación de Naciones Unidas, que finalmente, y luego de haber tenido algunos obstáculos, pudo entrar a las zonas de conflicto. ¿Cree usted que el reporte que están entregando puede ayudar a tomar decisiones a los diferentes estados? Es decir, ¿debe ser una misión que también continúe a la par de nuevas decisiones? No, yo creo que, digamos, los observadores, ¿qué es lo que han hecho? Los observadores se fueron, digamos, fueron ellos testigos de esas matanzas. ¿Han podido hacer algo? ¿Han podido evitarlo? ¿Han podido ayudar a la población? Nada, absolutamente nada. ¿Tienen ustedes conocimiento de un grupo de buques rusos que ya ha zarpado con destino al puerto sirio de Tartus? ¿Qué estrategia militar podría estar aplicando Rusia con la movilización de este buque para dar un apoyo al régimen de Al-Assad? ¿Creen ustedes que esto sea posible? Sí, ellos ahí dicen, digamos, ahí que van, según lo que es que las noticias ahí van de un lado a otro, van, digamos, ahí a proteger la base militar que ellos tienen en Tartus, porque ellos tienen ahí a miles de soldados rusos ahí que están en esa base militar en Tartus. Y van en apoyo, que eso, digamos, ahí va en apoyo al régimen sirio y a proteger también esa base militar. ¿Cómo ve el Consejo Nacional Sirio el papel que ha realizado Kofi Annan? ¿Ven ustedes en él un mediador? ¿Puede llegar a ser el líder de un plan de paz? Creo que un fracaso total. Pues queremos... El papel que ha hecho es un fracaso total. Sí, ¿por qué consideran ustedes? Un fracaso porque no ha podido, digamos, realmente, digamos, o sea, desde el momento que él ha empezado con esa misión hasta hoy, no se ha podido evitar la muerte ni siquiera en un día. Ni un día. Es al revés. Digamos ahí, los asesinatos han aumentado. La muerte de los civiles se ha aumentado. Le estoy diciendo que desde que empezó esa misión hasta ahora, hay más de 4.500 muertos. Señor Iman Al-Nadaf, miembro del Consejo Nacional Sirio, queremos haberle agradecido mucho por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes, digamos, y espero, digamos, ahí que tengamos el apoyo del pueblo libre del mundo, todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Y con esto nos vamos a una primera pausa comercial aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy, 14.000 muertos en 18 meses de guerra en Siria. Seguimos en La Noche. Esta semana los países occidentales que hacen parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presentarán una nueva resolución sobre Siria. El proyecto de resolución contempla la posibilidad de sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad, un aspecto que no está contemplado dentro de la otra propuesta, la propuesta de Rusia. Mientras Kofi Annan y Bashar al-Assad logran dar un nuevo enfoque a las propuestas que permitirían poner fin a la crisis en Siria, los representantes de los países occidentales en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentarán esta semana una nueva resolución sobre Siria que contempla: propuesta del Consejo de Seguridad de la ONU, renovación del mandato de la misión de observación de Naciones Unidas en Siria, imposición de sanciones y la ejecución de operaciones militares que tienen como fin frenar la violencia cuando se presenten casos de agresión. La anterior es la respuesta a la propuesta de Rusia, que es respaldada por China y que expone los siguientes puntos. Propuesta de Rusia: ampliar a 3 meses el mandato de la misión de observadores en Siria. No incluye amenaza de sanciones al régimen sirio. Solicita a los miembros de la ONU que cumplan con el plan propuesto por el Grupo de Acción para Siria, que contempla la formación de un gobierno transitorio compuesto por representantes del régimen y de la oposición. Solicita a las partes que cumplan con el plan de paz del exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan. La oposición liderada por el Consejo Nacional Sirio manifestó su desacuerdo con la propuesta del Grupo de Acción por tener la intención de incluir en un eventual gobierno a miembros del régimen que han estado involucrados en los hechos de represión contra el pueblo sirio. Y mientras que Rusia se opone a una intervención militar extranjera,
La oposición siria hace un llamado al Consejo de Seguridad para que dé luz verde a una eventual incursión que detenga el derramamiento de sangre en el país árabe. Señor Mauricio Jaramillo, experto en seguridad internacional, 2 propuestas van a ser presentadas este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Una impulsada por los países occidentales, donde incluso se llega a contemplar intervención militar en los casos extremos. Y otra de Rusia, donde palabras más, palabras menos, lo que hablan es de extender el periodo de la misión de observación de Naciones Unidas. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que mañana se pueda tomar alguna decisión? Bueno, yo creo que hay que descartar de tajo, y es evidente, pero hay que decirlo, la posibilidad de una intervención militar. Obviamente se va a encontrar con el veto de algunos estados que no ven con buenos ojos las intervenciones por razones que no vale la pena mencionar, entre ellos obviamente Rusia y China. En cuanto a lo segundo, que me parece que es mucho más polémico, porque se ha entendido un poco que la extensión, la prolongación de ese mandato a la misión que se le encargaba a Kofi Annan es un poco como una suerte de apoyo al régimen de Bashar al-Assad. Eso es falso. Uno puede no estar de acuerdo con lo que hace el régimen de Bashar al-Assad, uno puede condenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en eso estamos todos de acuerdo, pero lo que es claro es que no necesariamente por estar en contra de la intervención tiene que haber una alineación ideológica con Bashar al-Assad. De hecho, sí hay unos logros, obviamente muy pálidos, de esta misión, pero por lo menos el hecho de que ya el presidente al-Assad hubiese estado dispuesto a hablar de la situación interna con miembros de la comunidad internacional constituye un avance inconmensurable. Y en segundo lugar, el mismo hecho que Bashar al-Assad está dispuesto a dialogar con algunos de los miembros de la oposición en un régimen que tradicionalmente había sido hermético, había sido muy cerrado a ese tipo de posibilidades, pues indudablemente son avances que deben ser celebrados y deben ser apoyados por el resto de la comunidad internacional antes que obsesionarse con la famosa salida de la intervención militar. ¿Y qué decir de la tesis que asegura que simplemente prolongar este periodo es la búsqueda de dilatar el proceso por parte de Bashar al-Assad? Ahí hay hay una contradicción y esa idea parte un poco de ignorar lo que se ha hecho desde el régimen de Damasco. Es innegable que ha habido unas violaciones a los derechos humanos y, digamos, asumir o apoyar más bien la misión de Kofi Annan no debe ser confundido con un apoyo a este gobierno. Pero insisto, no se debe caer en errores del pasado. Ya ocurrió con Libia, insisto, ya ocurrió con Afganistán, ya ocurrió con Irak, que se vendía una imagen y luego la intervención, la solución termina siendo más desastrosa que la situación anterior a esa intervención militar. Por lo tanto, yo pensaría que es mejor tomar una solución mucho más cauta y mucho más prudente. En Caracas, Venezuela, saludamos a esta hora a Ghassan Abbas, es el embajador de Siria en Venezuela. Señor Abbas, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches. Señor Abbas, son 18 meses en los que su país sigue bañado en sangre y al parecer no se encuentra una salida, una solución pronta a este conflicto. La oposición siria dice que Bashar al-Assad intenta ganar tiempo. ¿Cuál es la posición de ustedes que están en el poder en este momento sobre la posible salida para lo que está pasando en Siria? Bueno, yo creo que es muy fácil para un ciudadano que vive en Colombia saber que este conflicto que usted vive desde el 48 es algo que no viene, como decimos, a cargo de ningún gobierno que le gusta que su país está bañado en sangre. Pero hemos visto mucha hipocresía del trato de los medios de comunicación. Están haciendo fiestas o comercializando, como hemos dicho más de una vez, del sangre del pueblo sirio. Nosotros estamos firmes de acabar con estos movimientos de mercenarios que lo metieron varias fuerzas regionales e internacionales en nuestro país para esta fiesta infernal, como estaba diciendo, a este baño de sangre, por la cual han mezclado muchas las cartas para crear un caos, una guerra civil por las fuerzas. Las fuerzas internas que intentaron involucrar no han podido hacer este baño de sangre, como usted ha dicho. Nosotros hemos frenado de forma muy considerable la entrada de esos mercenarios y terroristas en mi país. Lo que está sucediendo allí es un juego más allá del nacional, más juego del interés de Siria en sí misma, y todos sabemos que el juego en Siria es el renacimiento de un nuevo modelo mundial de orden multipolar, prácticamente que está en juego.
La oposición siria, los rebeldes dicen que tienen el control de más del 50% del país. ¿Esto es cierto? ¿Cuál es la versión que tienen ustedes durante todo este tiempo que han tenido que enfrentarlos? No sé de dónde sacan esta información, pero es una información totalmente errónea. Tenemos tres tipos de oposición. Hay una parte de la oposición que está en diálogo con el gobierno, porque recuérdase, desde que el presidente nuestro permitió un diálogo nacional, ya hemos legalizado casi 20 partidos políticos, o 21. Entonces, prácticamente hay la vida política en Siria, 31 partidos políticos, y tenemos dos otros tipos de oposición, como usted dice, pues nosotros decimos mercenarios y terroristas. Hay una parte armados del yihad islámicos que vinieron de varios países con apoyo de inteligencias de NATO y otros estados. Yo creo que cualquier gobierno sabio lo va a considerarlo como terroristas, se va a combatir como terroristas. Y tenemos un grupo también de oposición que trabaja a servicio de países extranjeros que no tienen influencia en el país. Por eso nosotros invitamos a ellos para que participen en el diálogo nacional. Su objetivo es derrocar, como bien dice el régimen. Como no tienen presencia en las calles de Siria, en el peso popular, por la cual no acepten ir a las urnas. Prácticamente hay focos violentos muy reducidos en el país, con apoyo de otros estados, pero llegar al 50% es como decimos, un cuento un poco raro. Desde las fuerzas leales a Bashar al-Assad, desde el ejército, ¿cómo se puede contribuir al fin de la violencia? Acaba de terminar una reunión entre Kofi Annan y Bashar al-Assad en las que se está hablando de una propuesta de suspender el fuego en áreas puntuales, en las áreas donde hay mayor violencia. ¿De qué se trata esta propuesta? Bueno, como saben, hubo muchos intentos en este tiempo, todo lo que pasó, entre dos propuestas. Una propuesta de resolución pacífica que fue configurada y aceptada por el gobierno de Siria desde abril, de acabar, como decimos, la violencia con un paquete de 6 puntos de Kofi Annan, pero prácticamente si la parte siria respeta como gobierno, como ejército, en la parte de los mercenarios armados que no respetan que hubo más de 6.000 violaciones de este acuerdo, no podemos echar la culpa todo a la parte siria. Nosotros estamos conscientes que hay muchas partes en la zona están jugando un fuego, por la cual nosotros hemos dicho, la mejor que nosotros los sirios sentamos y vemos cómo podemos resolver este conflicto de manera pacífica, de manera interna, con respeto. Sabemos que el grupo que está, como decimos, con pretensiones que no corresponden con la realidad, ellas están exigiendo este techo máximo de cambiar el régimen para que por lo menos ganara un poco de la tarta. Pero nosotros estamos diciendo que no hay negocio con criminales y mercenarios. Primero, estos grupos armados hay que renunciar a la violencia, que a entregar las armas, después hay diálogo, porque el Estado está en su poder manipular el uso de la violencia. Este es un derecho a todos los estados, no es el caso nuestro. Fíjese usted si en el caso de las manifestaciones de los indignados en todos los países del mundo, viene una parte ajena y arma este grupo. Entonces estamos hablando de una manifestación totalmente que va a salir fuera del control. El deber de cualquier Estado frenar un caos como este.